Hola, hoy vamos a hablar de un concepto bastante oscuro, el terrorismo de Estado. Para entenderlo bien y que no se quede en algo abstracto, vamos a centrarnos en un caso concreto, la dictadura militar en Argentina entre 1976 y 1983. Esta es la pregunta que en el fondo va a guiar este análisis. Es una cuestión que inquieta y que nos obliga a mirar de frente cómo esas instituciones que en teoría están para proteger a la gente pueden acabar convirtiéndose en su mayor amenaza. Es importante que tengamos claro un par de conceptos. ¿De qué hablamos exactamente cuando decimos terrorismo de Estado? Aquí está la clave. No hablamos de casos de violencia aislados o caóticos. No. El terrorismo de Estado es una estrategia algo totalmente deliberado y los conceptos básicos son sistemático, planificado y sobre todo desde el poder. El propio aparato del Estado se convierte en el arma y esa estrategia se lleva a la práctica con métodos muy específicos. Como vemos, no es solo la violencia física, las detenciones sin base legal, la tortura para interrogar y castigar, y algo tan terrible como la desaparición forzada de personas. Esas son sus caras más brutales, pero también abarca la censura para controlar lo que se piensa y el exilio para quitarse del medio a las voces que molestan. Pasamos a ver cómo todos estos conceptos se aplicaron en uno de los capítulos más sombríos de la historia de América Latina, la dictadura argentina, que ellos mismos llamaron proceso de reorganización nacional. Para entender lo que pasó hay que ver el contexto. Estábamos en plena Guerra Fría y por toda América Latina se extendió la llamada doctrina de la seguridad nacional. Esta idea promovía la existencia de un enemigo interno. Con esa excusa, el 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado en Argentina y allí empezaron 7 largos años de terror. El régimen básicamente barrió por completo el sistema democrático, se suspendieron derechos fundamentales y se puso en marcha un plan de represión sistemático. Algunas de sus prácticas más crueles fueron centros de detención y tortura, la desaparición de personas, los vuelos de la muerte para arrojar personas al mar y el robo de bebés nacidos en cautiverio, a los que se les robó también su identidad. Pero la represión no fue solo física. Para que todo este plan funcionara, el régimen no solo controlaba los cuerpos, sino también las mentes. Y es aquí donde entró en juego otra herramienta clave, la censura, que va mucho más allá de prohibir un libro. Es una estrategia completísima para manipular lo que una sociedad sabe, lo que piensa, incluso lo que siente. El objetivo era doble. Por un lado, ocultar los crímenes que se estaban cometiendo y por el otro, imponer a la fuerza una única versión oficial de la realidad. Y esto lo hacían de varias maneras. Como se ve en la tabla, había prohibición directa de obras que consideraban subversivas. Los medios de comunicación o bien estaban intervenidos por el Estado o vivían bajo amenaza. Pero quizás lo más perverso y eficaz fue la autocensura. El miedo era tal que los propios periodistas y artistas se limitaban a sí mismos y todo esto, por supuesto, regado con una potente maquinaria estatal. Este esquema resume el conflicto a la perfección. A un lado, derechos humanos fundamentales, la libertad de expresión, el derecho a informarse, la libertad de pensamiento y al otro lado las herramientas que usó el Estado precisamente para anularlos. Es un choque frontal entre los principios de una sociedad libre y las tácticas de un régimen autoritario. A pesar de toda esa oscuridad, la sociedad no se quedó de brazos cruzados. Cuando por fin terminó la dictadura, empezó un camino larguísimo y muy difícil para hacer frente a todo ese horror. El proceso se apoya en 3 pilares que vamos a ver ahora. Primero, la memoria, y no se trata de un recuerdo individual en plan pasivo, sino todo lo contrario. Es un esfuerzo colectivo muy activo por construir un relato común sobre lo que pasó, sobre los crímenes del Estado. Es como un antídoto contra el olvido y sobre todo contra la repetición. El segundo pilar, la verdad. Si la dictadura se basó en mentir, la democracia necesitaba sí o sí sacar los hechos a la luz y eso implicaba investigar a fondo para saber qué pasó, quiénes fueron los responsables y qué fue de cada una de las víctimas.
Y el tercer pilar que no se entiende sin los otros dos es la justicia. No es suficiente con saber la verdad, es absolutamente necesario que los responsables de crímenes de lesa humanidad rindan cuentas ante la ley. Es un requisito básico para reconstruir un Estado de Derecho. Pero esta lucha por la memoria, la verdad y la justicia no fue algo abstracto, estuvo impulsada por personas y organizaciones con una valentía increíble. La CONADEP, por ejemplo, con su informe Nunca Más, que documentó el horror, o las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que con su coraje se convirtieron en un símbolo mundial de la defensa de los derechos humanos. Y todo esto culminó en algo histórico, el juicio a las juntas en 1985, que sentó a los máximos responsables en el banquillo de los acusados. Y con esto llegamos al final de nuestro repaso. Pero ¿por qué es tan importante seguir hablando de esto tantas décadas después? La respuesta es clave para nuestro presente. El punto central es este: la memoria no es un ejercicio de nostalgia, ni tampoco de revancha. Es una herramienta política para el presente y para el futuro. Entender cómo un Estado pudo volverse contra su propia gente nos da las defensas, las alarmas para proteger la democracia hoy en día. Esta frase lo resume a la perfección. Una sociedad no puede ser democrática de verdad si se construye sobre el olvido o la impunidad. Estos tres pilares no son una opción, son los cimientos sobre los que se puede construir un futuro en libertad.